Hola, hoy vamos a nuestra clase de LaTeX. LaTeX es un software usado para procesar textos y además de eso para manejar fórmulas matemáticas. A pesar de ser una herramienta para procesar textos, es de una categoría distinta a Word, porque Word es de la categoría what you see is what you get, o sea, lo que tú miras en la pantalla es lo que tú vas a obtener al final. LaTeX ya no es exactamente así. LaTeX é um lenguaje donde hay que compilar para mirar el resultado final. Y LaTeX es basado en el software libre. ¿Qué es TeX y LaTeX? TeX é um sistema de preparação de documentos criado por Donald Knuth hace mucho tiempo atrás y que no es un procesador de texto tradicional. Ele parece muito mais um linguagem de programação, por isso se necessita compilar. Então, nos miramos al tiro o documento impreso. Vamos a mirar si as instruções de como o documento vai quedar. E depois que compilamos, aí sim vamos a mirar a versão do documento final, que vamos a obter al final. TeX é um software livre que qualquer usuário lo pode ter e lo pode usar. E para isso tem vários direitos. Los derechos de ejecutar el programa con cualquier propósito, de estudiar el programa, adaptarlo, mejorarlo si quiere y también de distribuir copias a él, a su vecino o a cualquier persona que sea. Esa es una de las gracias que tiene TeX con el software libre. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Sí? Es un software libre, tiene bastante calidad, facilita mucho la inclusión de fórmulas matemáticas, tiene un formato abierto, tiene mucha documentación y además de eso tiene muchas librerías y muchas fuentes de datos que te ayudan a mejorar o entonces a hacer lo que uno quiere. No hay que reinventar la rueda, hay mucha cosa ya hecha. Y TeX también es multiplataforma. Se puede usar en Linux, Windows o entonces en Mac. Hay distintos dialectos de TeX. ¿Qué significa eso? Que existen distintos paquetes que uno puede ocupar y de acuerdo a la necesidad de uno o el costumbre de uno o al tipo de color o tipo de interfaz que la quiere, uno puede elegir. Dentro de esos tipos distintos paquetes hay uno que se llama Plain Text, que no tiene ningún agregado, o sea, es el LaTeX que se usa con poca cosa visual y fue creado por Leslie Lamport. Y también hay la versión más conocida, AmTeX, que también fue creada por la Asociación Matemática Americana. Esas son las dos versiones más conocidas y más usadas. ¿Quiénes usan TeX y LaTeX? La comunidad científica de manera general, la gente de matemática, física y computación. ¿Por qué? Porque tienen que manejar muchas fórmulas matemáticas, además de documentos demasiado grandes que se quedan bastante engorrosos de manejarlos en Word. También lo maneja la industria editorial, principalmente para libros científicos o técnicos y también para proyectos y documentación de software libre. Mismo porque TeX ayuda mucho con la documentación de la parte de las referencias bibliográficas, donde uno tiene que poner la referencia bibliográfica y cómo la tiene que poner. Es muy sencillo de usarse eso con LaTeX. ¿Cuáles son las desventajas? Como es basado en lenguajes de programación, se necesita saber un poco cómo aprender, cómo usar. Entonces tiene una cierta curva de aprendizaje que Word no lo tiene. Y también hay un tema de que uno no logra saber el documento final cómo está quedando. Uno tiene que compilarlo para mirar. Eso también nos cuesta un poquito acostumbrarnos con ese tipo de cosas. Existen distintos sabores, como yo comenté, de LaTeX. Los más importantes son MikTeX, TeXLive y TeXStudio. Esos tres son tres softwares que pueden ser descargados de manera gratis y uno puede tenerlos instalados en su computadora de manera local. Pero también hoy día hay versiones online de LaTeX que uno puede manejar y compartir los archivos con sus compañeros de trabajo. Entonces se puede hacer de manera muy sencilla informes, reportes en LaTeX en grupo. Las dos versiones online más conocidas son ShareLaTeX y Overleaf. Cuando uno está manejando cierto LaTeX, uno puede adicionar o sacar paquetes. ¿Qué tienen los paquetes? Los paquetes nos ayudan a mejorar lo que estamos haciendo. Normalmente, como nosotros estamos manejando el idioma castellano, ¿sí? Hay paquetes muy importantes que uno puede usar para que se pueda usar la acentuación que estamos acostumbrados. Los tres paquetes que normalmente se usa para manejar la acentuación, ¿cierto? Y las cosas del castellano son el Babel, el Fontec y el Inputec.
¿sí? Y con eso se puede hacer con que LaTeX reconozca los caracteres especiales como la ñ y otros que usamos la acentuación que no hay normalmente en los paquetes que usan lenguaje anglosajónica. Entonces, cualquier documento, como estamos hablando de un documento que es se parece a un lenguaje de programación, tú tienes que declarar, estoy empezando el documento. Entonces empezamos, begin document. Y con eso, LaTeX sabe que vamos a empezar el documento. Si queremos empezar el título, tiene que decir title. Y LaTeX va a saber que se empieza con el título. Y si tú quieres, tú puedes también declarar, soy el autor, y tú pones tu nombre. Y si tú quieres que cuando aparezca y donde aparezca el título, tú lo pones, make title. Y con eso LaTeX sabe que hay que poner el título ahí. El cuerpo normalmente de un documento tú puedes tener secciones, subsecciones y el cuerpo del texto. Y de manera muy sencilla, la sección tú llamas section, las subsecciones subsection y uno va creando y colocando todo el contenido que uno quiere. Y uno al momento de terminar el documento, tú tienes que declarar, terminé el documento. Entonces tú pones end document y con eso LaTeX sabe que tú terminaste el documento. Y ahí tú lo puedes compilar y mirar el resultado final. Entonces, para la clase de hoy, como tarea de preparación, ustedes van a tener que crear su usuario, ¿cierto? En la página web llamada Overleaf, que es una de las versiones online de LaTeX. Van a tener que crear un documento en Overleaf con la mini biografía que hicieron en la primera tarea. Y tienen que entregar el PDF de ese documento generado por Overleaf. Y ojo, ¿cierto? El PDF que genera Overleaf con LaTeX es muy distinto del PDF que genera Word y solo de mirar se le nota. Ahora voy a presentarles un poco de Overleaf. Overleaf es una herramienta gratis y uno acá tiene dos opciones al principio. Tú puedes hacer el sign in y el sign up. A partir del momento que tú ya tienes una cuenta, tú puedes hacer el sign in. Si tú no tienes la cuenta, haga el sign up. Cuando uno haces acá el sign up, te va a pedir distintos datos. Tú puedes crear tu cuenta de la nada, del cero, con nombre, email, o entonces tú puedes hacer el sign in con Twitter o entonces con Google. O entonces si tú ya hiciste alguna publicación de paper o libro, tú probablemente va a tener lo que llamamos de ORCID, que es un identificador único de autores. Si tú no lo tienes, nada de eso, no te preocupes. Cree acá un usuario. En mi caso, yo ya tengo un usuario, entonces voy a meterme acá con mi usuario. Como pueden ver, al momento que yo hago login, el sistema me reconoce acá a Mayra Márquez y me da varias opciones. La primera opción, yo puedo, ¿cierto?, crear un proyecto nuevo. Entonces voy a crear algo nuevo. Puedo decir lo que quiero. Si quiero hacer un journal, ¿cierto?, un paper, puedo colocar acá una bibliografía, un libro, un calendario, una carta formal, un homework, cualquier cosa, yo puedo poner acá, ¿sí? Entonces acá vamos a empezar con el básico. Cuando yo abro el básico acá, ele me já vai abrir el Overleaf con las opciones que yo tengo. Acá, como estamos haciendo cierto uso de una herramienta que nos ayuda, ya tiene algunas cosas que él pone acá. Él ya colocó para nosotros el Begin Document, el End Document, y además de eso, ya trajo acá qué clase de documento estamos haciendo, ¿sí? Yo dije que era un documento no muy específico, entonces me creó un documento del tipo artículo. Y además de eso, ya me colocó acá que vamos a ocupar ciertos caracteres que va a necesitar de input tag. Pero si quisiéramos colocar más cosas, tendríamos que además acá colocar, si ustedes se acuerdan, el babel, ¿sí? Pero acá, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo manejar distintas cosas, como por ejemplo acá podría poner mi nombre. Y mi nombre tiene acentuación. A partir del momento que yo digité mi nombre, si ustedes miran acá, él empezó a pensar, ¿cierto? Y me mostró de manera automática el resultado. La gracia que tiene justamente Overleaf es que él me permite mostrar al momento el documento. Él me va haciendo, ¿cierto?, la compilación de manera automática, de manera muy sencilla. Y además de eso, acá en Overleaf uno puede manejar muchas cosas distintas, ¿ok? Como por ejemplo, yo puedo crear, si quiero, una sección. Entonces yo puedo venir y crear una sección, ¿sí? Sección, y puedo decir, mi primera sección. Y uno va mirando, ¿cierto?, cómo está quedando el contenido al lado, ¿ok? Entonces, era eso que yo tenía para presentar en ese momento.
En la clase vamos a mirar muchas otras cosas. Para generar el PDF, solo clicar acá y de manera automática Overleaf te genera el PDF. Y ese PDF que generó Overleaf es el PDF que ustedes tienen que subir a la tarea. Era isso que tendría para hoy. Nos vemos en clases.